Un secreto es tan poderoso como los muros construidos para contenerlo. Durante 19 años, la alta torre de la fortaleza Blackwood guardó una verdad devastadora, encerrada tras pesadas puertas de hierro. La llamaban un presagio, un terrible error de la naturaleza. Nacida en un linaje noble, destinada a traer la ruina a la misma tierra que pisaba. Estaba destinada a ser una sombra olvidada, un susurro silenciado por el viento. Sin embargo, el destino tiene un cruel sentido del humor, especialmente cuando el gobernante más temido del reino busca una reina. No sabe que su pareja perfecta es la mayor vergüenza del reino. En los confines del norte del reino de Oak Haven se alzaba la fortaleza Blackwood. Allí los inviernos eran despiadados y los bosques de pinos crecían tan densos que se tragaban la luz del sol. Era una fortaleza de piedra oscura y arquitectura brutalista, hogar de la manada Silverpine. Durante generaciones, los lobos de Silverpine fueron conocidos por su fuerza formidable y su orgullo inquebrantable. Eran un pueblo orgulloso, profundamente ligado a las leyes de la naturaleza, las fases de la luna y, sobre todo, al innegable poder del aroma. En el mundo de los lobos, un aroma era un alma. Llevaba el linaje de un lobo, sus emociones, su poder y su verdad. No tener uno era ser una abominación. Rowena nació en un silencio absoluto. Cuando la difunta luna, Beatrice, trajo al mundo a su primogénita en una noche sin luna, las parteras retrocedieron horrorizadas. La bebé no lloró, ni tenía el aroma rico y terrenal de un cachorro recién nacido. No olía a absolutamente nada, como agua fría sobre piedra limpia. Y cuando la niña finalmente abrió los ojos, no eran de los tonos dorados o ámbar del linaje Silverpine. Eran de un violeta penetrante y antinatural. El Alfa Alderic, un hombre cuya ambición solo era igualada por su vanidad, estaba aterrorizado. Los ancianos de la manada susurraban sobre una maldición primigenia. Hablaban de una vacía enviada por los espíritus oscuros del viejo mundo para desgarrar la manada desde dentro. Exigieron que la niña fuera abandonada en el bosque helado, como era la antigua y brutal costumbre para los malditos. Pero Alderic, quizás por un fugaz ápice de piedad o un oscuro sentido de posesión, no pudo decidirse a matar a su propia sangre. En su lugar, elaboró una mentira. A la manada se le dijo que la primogénita había muerto durante la noche. Un pequeño ataúd vacío fue quemado en una pira y la manada guardó luto. Mientras tanto, Rowena fue llevada por las traicioneras escaleras de caracol de la Torre Este. Era un ala de la fortaleza que había estado abandonada durante un siglo. Allí le dieron una única habitación, una ventana con barrotes y una vida de confinamiento absoluto. Pasaron 19 años. Rowena pasó de ser una niña silenciosa y aterrorizada a una mujer llamativa y solitaria. Sus ojos violetas contenían la inteligencia silenciosa de alguien que había observado el mundo estrictamente desde fuera. Pasaba sus días leyendo tomos antiguos que le traía Leana. Leana era una sirvienta sorda y muda, la única alma a la que se le permitía cruzar su umbral. Rowena conocía las historias de los reinos de los hombres lobo mejor que los eruditos que las escribieron. Sin embargo, nunca había sentido la hierba bajo sus pies. Debajo de ella, la vida continuaba. Su madre, Beatriz, falleció de pena poco después del encierro de Rowena. Alderic se volvió a casar rápidamente, engendrando una segunda hija, Genevieve. Genevieve era todo lo que Rowena no era. Era ruidosa, vibrante y olía a dulce madreselva y a la fiera sangre de un alfa. Tenía el cabello como oro hilado y ojos de color ámbar que acaparaban la atención de todos los machos sin pareja del territorio. Desde su alta ventana, Rowena veía a Genevieve correr por los patios, entrenar con los guerreros y finalmente empezar a ser cortejada. Rowena no sentía celos, solo un dolor profundo y vacío. Era un fantasma que acechaba su propia vida, una espectadora de un mundo al que biológicamente se le prohibía entrar. Sin embargo, la paz aislada de la fortaleza Blackwood se estaba haciendo añicos. Al sur, la corte del colmillo de hierro había alcanzado un poder sin precedentes. El Alfa Rey Kaylan, un soberano conocido como el Lobo Negro de los Valles, había pasado los últimos 5 años conquistando los territorios fracturados de Oak Haven.
Kalen era un señor de la guerra de reputación aterradora. Él no negociaba, exigía. Manada tras manada había caído ante sus ejércitos. Sus alfas se veían obligados a hincar la rodilla o a perder la cabeza. Llegó la noticia a Blackwood de que el vasto ejército de Kalen marchaba hacia el norte. No venían a destruir, sino a subyugar. El rey Kalen había decretado que las manadas del norte conservarían sus tierras. Esto era siempre que juraran lealtad absoluta, pagaran un pesado diezmo de hierro y madera, y ofrecieran un rehén político para asegurar la paz. Para el Alfa Alderic, ofrecer un rehén era un signo de debilidad, pero ofrecer una novia, eso era política. Ese era un camino para poner su linaje en el alto trono del Reino Unido. Inmediatamente se fijó el objetivo de presentar a Genevieve al Alfa Rey. Cuando los estandartes de la corte del colmillo de hierro se divisaron en el horizonte, la fortaleza estalló en un frenesí de preparativos. Eran telas negras con el escudo de una mandíbula de plata. Rowena se sentó en el frío suelo de piedra de su torre. Presionó la mejilla contra los barrotes de hierro de su ventana, observando cómo se acercaba la enorme hueste. Incluso desde esa altura, el poder puro que irradiaba la vanguardia del rey hacía que el aire crepitara con estática. Aún no lo sabía, pero la jaula que Alderic había construido para ocultar su vergüenza estaba a punto de ser destrozada. El patio de la fortaleza Blackwood gemía bajo el peso de la vanguardia del colmillo de hierro. Lobos gigantes, el doble de grandes que los mejores guerreros de Alderic, caminaban inquietos cerca de las puertas. El aire estaba cargado del aroma a pino, cuero, sudor y un dominio abrumador. El Alfa Rey Kalen cabalgaba al frente, desmontando de su enorme caballo de guerra con una gracia fluida que contradecía su tamaño. Era una montaña de hombre vestido con una armadura oscura y pesada, grabada con runas de la lengua antigua. Su rostro era rudo, con una cicatriz en la mandíbula de una batalla pasada, y sus ojos eran de un sorprendente y gélido color gris. Exudaba un aura tan sofocantemente poderosa que varios de los guardias de Silver Pine mostraron instintivamente el cuello cuando pasó junto a ellos. Alderic estaba al pie de las escaleras de la fortaleza, flanqueado por su beta, Branwick, y su hija dorada, Genevieve. Alfa Rey Kalen, anunció Alderic, su voz retumbando sobre el viento, aunque su postura mostraba una ligera e involuntaria sumisión. La fortaleza Blackwood te da la bienvenida. Hemos preparado un festín en tu honor y hogares cálidos para tus hombres. La mirada gélida de Kalen recorrió a Alderic y luego se posó en Genevieve. Ella vestía un intrincado vestido de seda carmesí, temblando ligeramente por el frío, con la barbilla levantada en un intento de parecer majestuosa. Las fosas nasales de Kalen se ensancharon. Olía su ambición, su vanidad y el perfume pesado y empalagoso destinado a enmascarar su... La voz de Kalen era un murmullo grave, áspero como piedras al moler. No estoy aquí para festines, estoy aquí por tu juramento. Y lo tendrás, mi rey, respondió Alderic con suavidad, señalando hacia el gran salón. Pero discutamos los términos de nuestro futuro juntos con carne y aguamiel. Una alianza forjada en el calor dura más que una exigida en el frío. El Beta de Kalen, un guerrero pelirrojo e imponente llamado Cedric, dio un paso adelante, con la mano apoyada despreocupadamente en la empuñadura de su espadón. Kalen levantó una mano, silenciándolo. Muy bien, pero que sepas, Alderic, que mi paciencia es tan fina como el hielo de tus ríos. El banquete de esa noche fue un espectáculo de opulencia desesperada. El gran salón estaba iluminado por cientos de velas de sebo. Se sirvieron jabalíes enteros asados, venado bañado en vino y bandejas de verduras de invierno. Los músicos tocaban melodías frenéticas y animadas para cubrir la tensión palpable en la sala. Kalen estaba sentado en la mesa principal, picoteando su comida, con una expresión ilegible. A su lado estaba sentada Genevieve, sirviéndole vino e inclinándose cerca. Prácticamente vibraba con el deseo de impresionarlo. Su aroma irradiaba una dulzura desesperada. «Mi rey»,
ronroneó Genevieve, trazando el borde de su copa. El norte es vasto, pero carece del refinamiento de la capital. He leído mucho sobre la corte del colmillo de hierro. Imagino que un gobernante como tú requiere una reina que pueda navegar las complejidades de la vida cortesana. Caitlin volvió sus ojos grises hacia ella. Su lobo interior, una cosa feral y antigua, estaba completamente dormido. No sentía nada por esta mujer. Ninguna atracción, ninguna chispa, ningún zumbido del vínculo de compañero. De hecho, su aroma empalagoso empezaba a darle dolor de cabeza. Un rey requiere lealtad, declaró Caitlin con frialdad, volviendo su mirada al salón abarrotado. El refinamiento es una ilusión que usan los hombres débiles para ocultar sus colmillos. Genevieve titubeó. Su sonrisa se volvió frágil. Alderic, al notar el paso en falso, rápidamente hizo una seña a los bardos para que tocaran más fuerte. Muy por encima del festín, en la silenciosa y helada oscuridad de la torre este, Rowena caminaba de un lado a otro. El fuerte golpeteo de los tambores del salón de abajo vibraba a través de la piedra, haciendo que su corazón se acelerara. Durante 19 años había aceptado su destino. Había sido el fantasma bueno y silencioso. Pero esta noche, el aire se sentía diferente. Se sentía cargado, eléctrico, pesado con una extraña gravedad que la atraía hacia la tierra. Leanna, su sirvienta muda, se había ido hacía horas, encargada de ayudar en la cocina. En su prisa, quizás nerviosa por la abrumadora presencia de los lobos del colmillo de hierro, Leanna no había echado el pesado cerrojo del exterior de la puerta de Rowena por completo. Rowena dejó de caminar, miró fijamente la gruesa puerta de roble. Se acercó y la empujó. No se movió, empujó más fuerte, apoyando todo el peso de su cuerpo contra la madera. Con un chirrido metálico y oxidado que resonó como un disparo en el pasillo silencioso, el cerrojo se deslizó. La puerta se entreabrió, revelando la escalera de caracol completamente oscura que conducía hacia abajo. A Rowena se le cortó la respiración. Libertad. Era aterrador. Si la atrapaban, Alderic no dudaría en matarla para proteger su mentira. Afirmaría que era una intrusa, una bruja, y la ejecutaría en el acto para salvar las apariencias frente al rey. Pero el rítmico golpeteo de los tambores de abajo parecía sincronizarse con su propio pulso. Se miró su sencillo vestido de lana sin teñir. No tenía zapatos, no tenía armas, pero tenía las sombras. Solo para sentir el viento, pensó, saliendo al frío pasillo. Solo para estar en la tierra por un minuto. Descendió los escalones en espiral. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la piedra helada. Se orientó por el castillo gracias al recuerdo de los antiguos planos que había estudiado. Evitó los pasillos principales, deslizándose por los pasadizos de los sirvientes y las bodegas abandonadas. Se movía como un fantasma, completamente indetectable. Como no poseía aroma, los guardias del colmillo de hierro, altamente entrenados y apostados en las intersecciones, ni siquiera giraron la cabeza cuando ella se deslizó por detrás de los tapices. Para un hombre lobo, una amenaza tenía un olor antes de tener un sonido. Rowena no tenía ninguno de los dos. Finalmente, encontró una pesada puerta de madera que daba a los jardines del oeste, un patio descuidado de rosales silvestres y hiedra muerta de invierno. La empujó y salió al frío cortante. El aire nocturno le golpeó la cara, fresco y punzante. Rowena jadeó, cayendo de rodillas sobre la hierba cubierta de escarcha. Hundió los dedos en la tierra helada, llorando en silencio por la pura y abrumadora sensación de la tierra. El cielo sobre ella era un brillante tapiz de estrellas, sin el filtro de los barrotes de hierro. Por primera vez en su vida, se sintió real, pero no estaba sola en el jardín. El ruido del salón de banquetes finalmente se había vuelto intolerable para Caitlin. Las poses políticas del Alfa Alderic, el aroma empalagoso y desesperado de Genevieve y el calor sofocante de la habitación le habían puesto los nervios de punta. Necesitaba aire frío, necesitaba silencio. Dejando a Cedric para que vigilara el salón, Caitlin se escabulló por una puerta lateral, navegando por los pasillos de piedra hasta que encontró los jardines abandonados del oeste.
El viento crudo y helado de las montañas del norte era exactamente lo que su lobo agitado necesitaba. Se apoyó en una estatua de piedra en ruinas, cerró los ojos y soltó una larga y lenta respiración. La conquista estaba casi completa. Oak Haven era suyo. Sin embargo, la victoria se sentía vacía. Tenía 28 años, un poderoso Alpha Ray, pero no tenía reina. Nunca había encontrado a su compañera. Sin una verdadera compañera, el gobierno de un alfa siempre es inherentemente inestable. La manada necesitaba una luna para equilibrar la agresión del alfa. Genevieve estaba completamente fuera de discusión. Preferiría casarse con un soldado raso común que atarse a una ambición tan vana. De repente, un sonido hizo que Kaylan abriera los ojos de golpe. Fue un suave susurro, el sonido de tela rozando hojas secas. Al instante, Kaylan adoptó una postura defensiva, sus garras se alargaron, sus ojos brillaron con un plateado letal y resplandeciente. Inhaló bruscamente, abriendo sus sentidos para rastrear al intruso. Nada. Inhaló más profundamente, expandiendo su pecho. Aún nada. No había olor a sudor, ni adrenalina, ni el sabor metálico del miedo, ni el aroma terrenal de un lobo, ni siquiera el olor mundano de un humano. Solo estaba el olor a escarcha y rosas muertas. Sin embargo, podía oír una respiración superficial y errática. Un asesino. Tenía que serlo. Alguna magia oscura del viejo mundo, un hechizo lanzado para enmascarar la presencia de un asesino. Los músculos de Kaylan se tensaron como resortes. Localizó la respiración detrás de un espeso seto de zarzas crecidas. Con una velocidad cegadora, Kaylan se abalanzó. Atravesó el seto espinoso. Sus enormes manos se extendieron para agarrar la garganta del asesino oculto. Estrelló la pequeña y frágil figura contra el muro de piedra de la fortaleza. Su enorme mano se cerró alrededor de un esbelto cuello, levantando al intruso por completo del suelo. ¿Quién te envía?, gruñó Kaylan, su voz un aterrador estruendo demoníaco. La figura luchaba, arañando desesperadamente su brazo. Kaylan apretó el agarre, saliendo de las sombras y dejando que la luz de la luna iluminara al asesino. Se le cortó la respiración. Era una mujer. Estaba pálida, casi translúcida a la luz de la luna, vestida con un andrajoso vestido de lana sin teñir. Sus pies estaban descalzos y sangraban ligeramente por las espinas. Pero no fue su apariencia frágil lo que paralizó al Alpha Ray. Fueron sus ojos, abiertos de par en par por el terror, mirándolo fijamente. Eran ojos del color de amatistas trituradas, violetas, que brillaban con una luz interior y desesperada. Y entonces sucedió lo imposible. El lobo interior de Kaylan, la bestia salvaje y sedienta de sangre que había masacrado a cientos de hombres, la entidad que no se inclinaba ante nadie y comandaba el miedo absoluto de todo un reino, soltó un lastimero y quejumbroso grito dentro de su mente. Se estrelló contra los barrotes de su conciencia, no con agresión, sino con una sumisión absoluta y aterradora. Compañera. La palabra resonó en la mente de Kaylan, destrozando su cordura. No podía ser. El vínculo de compañero se activaba por el aroma. Era una cerradura y una llave química y espiritual. Esta mujer no olía a nada. Era un vacío. Sin embargo, en el momento en que sus miradas se encontraron, una onda de choque física recorrió el sistema nervioso de Kaylan. Sintió como si una atadura de hierro ardiente se hubiera forjado instantáneamente entre su pecho y el de ella. Kaylan la soltó. Rowena se desplomó sobre la hierba helada, jadeando en busca de aire, agarrándose la garganta magullada. Se arrastró hacia atrás, apretándose contra la tierra, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Miró al gigante que se cernía sobre ella. Sus ojos habían vuelto a un gris tormentoso, pero estaban muy abiertos, llenos de una mezcla de conmoción, confusión y una repentina y oscura posesividad. ¿Qué eres?, susurró Kaylan, dando un lento paso hacia ella. No podía olerla. Violaba todas las leyes de su naturaleza. Sin embargo, su lobo aullaba, exigiéndole que se arrodillara y le mostrara la garganta a esta chica descalza y temblorosa. Por favor, carraspeó Rowena, su voz ronca por años de desuso y el agarre de su mano.
No me mates, solo quería ver el cielo. Kaylan se congeló. Su voz le provocó un escalofrío por la espalda. Se agachó, poniendo su enorme cuerpo a su nivel. Extendió la mano, temblando ligeramente, una debilidad que nunca había mostrado en su vida, y le tomó la barbilla, inclinando su rostro hacia la luz de la luna. «Eres de Blackwood», dijo suavemente, observando la fina estructura aristocrática de sus pómulos, el cabello rubio plateado que caía salvajemente sobre sus hombros. «Pero no tienes aroma, y tienes ojos violetas». Rowena cerró los ojos con fuerza, esperando el golpe, esperando el asco. «Estoy maldita. Por favor, solo déjame volver a la torre. Alderic me matará si sabe que estoy fuera». «Alderic». La mente de Kylan corría a toda velocidad. Recordó los viejos rumores, susurros de hacía casi 2 décadas. La primogénita de Alderic y Beatriz, nacida muerta. Un presagio. «No eres un fantasma», murmuró Kaylan, su pulgar rozando el punto de su pulso. El rápido y frenético latido de su corazón era el ritmo más embriagador que jamás había sentido. «Eres la primogénita». «No soy nada», susurró Rowena. Una lágrima se deslizó por su mejilla. «Soy la vacía». Un gruñido bajo y posesivo vibró en el pecho de Kaylan. La comprensión de lo que Alderic había hecho lo golpeó con la fuerza de un ariete. El alfa de Blackwood había encerrado a su verdadera compañera en una jaula durante 19 años. Había escondido a una reina en una torre porque era demasiado ignorante para entender su naturaleza. Rowena se estremeció ante el gruñido, pero Kaylan no la golpeó. En cambio, deslizó suavemente sus brazos bajo sus rodillas y detrás de su espalda, levantándola sin esfuerzo contra su pecho. Rowena entró en pánico, debatiéndose contra su pecho blindado. «No, no, no, por favor, me matará. Bájame». «Alderic no hará nada», declaró Kaylan, su voz de repente sonando con una autoridad absoluta y aterradora. La conmoción se desvanecía, reemplazada por una furia fría y asesina dirigida al alfa de Blackwood. Apretó a Rowena más contra él, hundiendo el rostro en su cabello. Ella no olía a nada, pero se sentía como todo. «Me ofreció una novia esta noche para asegurar su reino. Simplemente no se dio cuenta de qué hija iba a tomar». «¿Qué estás haciendo?», gritó Rowena, aterrorizada mientras Kaylan se alejaba de las sombras y comenzaba a marchar directamente hacia las pesadas puertas de madera que conducían de nuevo al interior de la fortaleza. «Estoy reclamando mi reino», dijo Kaylan, sus ojos ardiendo en plata una vez más. «Y estoy reclamando a mi reina». No la llevó a escondidas a su torre. No la escondió en sus aposentos. El Alpha Rey Kaylan abrió de una patada las pesadas puertas de roble del ala oeste y marchó por el pasillo principal, llevando el secreto maldito, descalzo y tembloroso de la fortaleza Blackwood, directamente hacia el gran salón, listo para reducir a cenizas el mundo de Alderic. El gran salón de la fortaleza Blackwood era un teatro de excesos, ahogado en los sonidos de risas estridentes, copas que chocaban y el frenético punteo de los laúdes. Genevieve estaba en medio de una risa delicada y calculada, su mano descansando audazmente cerca de la silla vacía que Kaylan había dejado, cuando las pesadas puertas con bandas de hierro del otro extremo del salón se abrieron de golpe. El sonido fue como una explosión de cañón. La pesada madera se estrelló contra los muros de piedra con tal fuerza que un tapiz se rasgó y cayó al suelo. La música murió al instante. La risa se ahogó en las gargantas de los guerreros de Silverpine. Cientos de pares de ojos brillantes se volvieron hacia la entrada. El Alpha Rey Kaylan entró en el salón. No caminó. Conquistó el espacio con cada paso. El peso puro y sofocante de su aura de alfa inundó la habitación, tan denso y opresivo, que varios lobos menores gimieron y cayeron de rodillas, sus instintos gritándoles que se sometieran. Pero no fue la aterradora presencia del rey lo que hizo que el Alfa Alderic dejara caer su copa de oro, derramando vino rojo rubí sobre la mesa principal como si fuera sangre. Fue el bulto que Kaylan llevaba en sus brazos. Presionada contra la armadura oscura y grabada con runas del rey, había una mujer frágil y descalza con un andrajoso vestido sin teñir.
Su cabello rubio plateado caía en cascada sobre el brazo de Caitlin y temblaba visiblemente, hundiendo el rostro en su pecho para esconderse de la repentina y cegadora luz de 100 velas y las miradas de 100 depredadores. Genevieve se puso de pie, su vestido de seda carmesí crujiendo en el silencio sepulcral. «Mi rey», titubeó, arrugando la nariz mientras intentaba captar el aroma de la mujer en sus brazos. No olía a nada. «¿Qué es esto? ¿Quién es esa mendiga?» El rostro de Alderic perdió todo color, volviéndose de un gris enfermizo y ceniciento. Su pecho se agitaba mientras un pánico puro y sin adulterar se apoderaba de su corazón. 19 años de mentiras, 19 años de cuidadoso engaño estaban actualmente acunados contra el pecho del hombre más peligroso del continente. «¡Dioses!», gritó de repente Alderic, su voz quebrada por la desesperación. Señaló con un dedo tembloroso a Caitlin. «Esa mujer es una salvaje, una vagabunda maldita que entró en la fortaleza. Quítensela al rey de inmediato. Es peligrosa». Una docena de guerreros de Silverpine desenvainaron sus espadas, avanzando nerviosamente, divididos entre la orden de su alfa y la aterradora realidad de acercarse al lobo negro de los valles. Antes de que pudieran dar un segundo paso, el beta de Caitlin, Cedric, soltó un rugido que sacudió el hollín de las vigas. En perfecta sincronía, 50 soldados del colmillo de hierro desenvainaron sus espadones. El silbido del acero llenó el salón, resonando con una promesa de masacre absoluta. Cedric se interpuso entre los guardias de Silverpine y su rey, sus ojos dorados ardiendo con intención letal. «Envainen su acero», advirtió Cedric, su voz baja y mortal, «o personalmente les daré de comer sus propios corazones». Los guerreros de Silverpine se congelaron, mirando a Alderic en pánico. Caitlin ignoró las armas desenvainadas. Mantuvo sus ojos fijos en Alderic, marchando directamente por el pasillo central hasta que estuvo al pie de la mesa principal. Con cuidado, bajó a Rowena al suelo, pero mantuvo un brazo masivo y protector firmemente alrededor de su cintura, atrayéndola contra su costado. Rowena mantuvo la mirada fija en el suelo. El volumen puro de la habitación, la abrumadora sensación de carne asada, sudor, miedo y agresión eran completamente paralizantes para una mujer que había pasado 2 décadas en silencio absoluto. Se sintió mareada, anclándose al calor sólido e inquebrantable del cuerpo del rey. ¿Una salvaje, Alderic? La voz de Caitlin era peligrosamente silenciosa, cortando la tensión como una navaja. ¿Una vagabunda? Sí, mi rey, mintió Alderic, con la mandíbula apretada. Es una vacía, una abominación nacida sin el aroma de un lobo. Es peligroso que la toques. Las antiguas leyes exigen que sea llevada a la pira. Por favor, entrégala a mis guardias y reanudemos el festín. Te ofreceré a Genevieve, como prometí. Genevieve es una niña mimada que huele a desesperación, interrumpió Caitlin brutalmente, sin siquiera dirigirle una mirada a la chica de cabello dorado. Genevieve jadeó, su rostro enrojeciendo en un profundo y humillado tono púrpura, mientras estallaban risitas entre las filas del colmillo de hierro. Caitlin extendió la mano y suavemente colocó un dedo bajo la barbilla de Rowena, inclinando su cabeza hacia arriba para que todo el salón pudiera ver su rostro. Jadeos recorrieron a los miembros más antiguos de la manada Silverpine. Los ancianos, aquellos que habían estado presentes cuando Beatrice dio a luz, miraban con absoluto horror. «Mira sus ojos, Alderic», ordenó Caitlin, su voz elevándose a un trueno resonante y autoritario que exigía obediencia absoluta. «Mira los ojos violetas del verdadero linaje Silverpine, los ojos de tu difunta compañera, Beatrice». Murmullos estallaron por todo el salón. «No puede ser», susurró un anciano, apoyándose pesadamente en su bastón. «La primogénita murió. Fue quemada». «Quemaste una caja vacía, anciano», gruñó Caitlin, su mirada recorriendo la habitación antes de volver al alfa tembloroso. «Tu alfa encerró a su primogénita en una torre helada durante 19 años porque le asustaba, porque no tenía aroma, y él era demasiado débil para proteger a su propia sangre de vuestra ignorancia supersticiosa». Alderic golpeó la mesa con los puños. «Está maldita. Trae podredumbre y ruina.
Reclamarla es invitar a la muerte a tu propia casa. ¿Reclamarla?, rugió Kylan, sus ojos plateados brillando tan intensamente que iluminaron el espacio a su alrededor. Es mi derecho divino. Todo el salón volvió a quedar en silencio sepulcral. Rowena miró a Kylan, con la respiración entrecortada ante la devoción cruda y sin máscara que ardía en su rostro monstruosamente hermoso. Ella es mi compañera, declaró Kylan, las palabras cayendo como yunques sobre el suelo de piedra. El caos estalló. ¿Una compañera sin aroma? Era una imposibilidad biológica. El vínculo de compañeros se forjaba en el zumbido primario de las feromonas y el aroma espiritual. Sin embargo, la convicción absoluta que irradiaba el Alpha Ray era innegable. Su lobo estaba violenta y permanentemente atado a la frágil chica a su lado. «Viniste por mi juramento», se burló Alderic. Un brillo peligroso y suicida apareció en sus ojos al darse cuenta de que su ruina política era inminente. «Viniste por una alianza. Si te llevas a la maldita, la tomas como enemiga de Blackwood. No nos inclinaremos ante un rey que corteja a un demonio». Kylan soltó una risa oscura y retumbante. Fue un sonido aterrador. «Alderic, no entiendes la naturaleza de mi visita. No vine a pedir tu lealtad. Vine a informarte que tus tierras ahora son mías». Kylan se volvió hacia Cedric. «Desarma a los guardias de Silverpine. Cualquier hombre que se resista será ejecutado en el acto. Encierra a Alderic en las mazmorras de su propia fortaleza. Que vea cómo se siente la oscuridad». «No puedes hacer esto», gritó Alderic, buscando la espada en su cadera. Ni siquiera la sacó de la vaina. Cedric se movió con una velocidad aterradora, saltando sobre la mesa principal y golpeando la empuñadura de su espada directamente en la sien de Alderic. El alfa de Blackwood se desplomó en el suelo como una marioneta con los hilos cortados. Genevieve gritó, retrocediendo aterrorizada. Los guardias de Silverpine, al ver a su alfa caer tan fácilmente y enfrentarse al poder insuperable del ejército del colmillo de hierro, dejaron caer sus armas. El estrépito del acero al golpear la piedra resonó con la caída de la dinastía Blackwood. Kylan miró a Rowena. Sus grandes ojos violetas estaban llenos de una conmoción indescriptible. En 5 minutos, este aterrador señor de la guerra había desmantelado a su padre, conquistado su manada y quemado la prisión de toda su existencia. «Ven, mi reina», dijo Kylan suavemente, el filo letal de su voz desapareciendo por completo al hablarle. Desabrochó su pesada capa de terciopelo forrada de piel y la envolvió alrededor de sus hombros temblorosos, cubriéndola con su calor y el aroma a pino y cuero. «Nos vamos de este lugar maldito. Nunca volverás a ver estos muros». Cabalgaron durante la noche, dejando atrás las imponentes y opresivas sombras de la fortaleza Blackwood. Kylan se negó a pasar una hora más en la fortaleza que había sido la tumba de su compañera. La vanguardia del colmillo de hierro se movió rápidamente a través de los bosques de pinos cubiertos de nieve, sus enormes lobos gigantes abriendo un camino hacia los valles del sur. Rowena iba sentada dentro del carruaje personal de Kylan, un vehículo lujoso y fuertemente blindado, forrado con gruesas pieles de oso y calentado por una pequeña estufa de hierro. Llevaba una túnica demasiado grande que Kylan le había proporcionado, sus pies finalmente envueltos en botas cálidas forradas de piel. Miraba por la pequeña ventana de cristal, observando cómo la luna iluminaba el dosel del bosque. La inmensidad del mundo era embriagadora. Cada árbol, cada sombra, cada estrella era un milagro. Había pasado 19 años leyendo sobre el mundo. Ahora volaba a través de él. Kylan estaba sentado frente a ella, su enorme figura ocupando la mayor parte del espacio. La observaba con una reverencia silenciosa e intensa. Su lobo interior, generalmente una criatura inquieta y violenta, que exigía sangre y territorio, estaba completamente en paz. Estaba acurrucado en su mente, ronroneando como un perro domesticado, simplemente porque ella respiraba el mismo aire. «Estás callada», habló finalmente Kylan, su voz profunda cortando el retumbar de las ruedas del carruaje. Rowena saltó ligeramente, apartando los ojos de la ventana. Lo miró,
todavía luchando por comprender que este temible rey, un hombre que había conquistado reinos y destrozado a su padre con una sola palabra, la miraba como si estuviera hecha de cristal hilado. «He pasado mi vida estando callada, Su Majestad», respondió Rowena suavemente, su voz aún áspera, con una delicada cadencia musical. «Es un hábito difícil de romper». «Kailan», la corrigió con suavidad. «Me llamarás Kailan, y nunca más tendrás que estar callada. Si deseas gritar, grita. Si deseas cantar, canta. La corte del colmillo de hierro aprenderá a amar el sonido de tu voz, o me responderán a mí». Rowena se ajustó la capa de piel. «¿Por qué me reclamaste? No lo entiendo. Leí los textos antiguos en mi torre. Sé cómo funciona el vínculo. Un lobo encuentra a su compañera a través del aroma del alma. Yo no tengo ninguno. Estoy rota». Kailan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Extendió la mano, su mano grande y callosa envolviendo suavemente las dos pequeñas manos de ella. «No estás rota, Rowena. Cuando te miré a los ojos en el jardín, a mi bestia no le importaron las leyes de la biología. Solo supo que había encontrado a su otra mitad. Pero, admito, tu falta de aroma es un misterio. Uno que pretendo resolver, no por miedo, sino por cuidado». 2 días después, la vanguardia llegó a la fortaleza de Highcross, una fortaleza imponente e inexpugnable que marcaba la frontera del territorio del Colmillo de Hierro. Fue aquí donde Kailan llamó a Agatha. Agatha era el miembro vivo más antiguo de la manada del Colmillo de Hierro. Era una vidente ciega y la sanadora principal, una mujer cuyo conocimiento de la biología de los hombres lobo y la magia antigua superaba al de cualquier libro escrito. Era una mujer frágil y encorvada con ojos blanco lechoso, que se apoyaba pesadamente en un bastón de tejo tallado. Cuando la llevaron a los aposentos privados del rey, donde Rowena estaba sentada nerviosamente junto a una chimenea crepitante, la anciana se detuvo en seco en el umbral. «Déjanos, Cedric», ordenó Agatha al beta que la había escoltado. Su voz era rasposa, como hojas secas raspando sobre piedra. Cedric se inclinó respetuosamente y salió, dejando a Kailan, Rowena y la sanadora ciega. Agatha no caminó hacia Rowena de inmediato. Se quedó junto a la puerta, sus fosas nasales se ensancharon, su cabeza se inclinaba de lado a lado como si escuchara una frecuencia que ni Kailan ni Rowena podían oír. «Extraordinario», susurró Agatha, sus ojos lechosos muy abiertos por la conmoción. Cojeó hacia adelante, cayendo de rodillas ante la silla de Rowena. Kailan se tensó, dando un paso adelante protectoramente. «¿Qué es, Agatha? ¿Puedes curarla? ¿Puedes arreglar lo que sea que el linaje de Alderic rompió?» Agatha soltó una risa seca y cortante. «¿Arreglarla? Mi rey, ¿me pides que arregle el sol por brillar demasiado?» La anciana extendió la mano, sus manos temblorosas y arrugadas flotando a centímetros del rostro de Rowena, trazando el aura que podía sentir pero no ver. «Ella no carece de aroma, Rey Kailan. No huele a nada». «Yo no huelo nada», replicó Kailan, frunciendo el ceño profundamente. «Y tengo los sentidos más agudos del reino. Porque tus sentidos están sintonizados con la tierra, con la sangre, con la violencia y con la pasión», explicó Agatha, su voz temblando de asombro. «Eres un alfa. Hueles el mundo mundano. Esta niña, ella huele al éter». Rowena miró a Kailan, confundida, y luego a la anciana. «¿El éter? ¿Qué significa eso?» «Significa, mi dulce niña, que eres una nula», suspiró Agatha, sus manos cayendo a su regazo. «Una leyenda que pensé que se había extinguido hace 5 siglos durante la primera purga. Verás, hace mucho tiempo, los más grandes reyes alfa eran constantemente llevados a la locura por los abrumadores y agresivos aromas de las manadas rivales y las pesadas cargas de su propio poder. Sus lunas a menudo eran objetivos, cazadas por el poder que proyectaban sus aromas. Agatha volvió sus ojos ciegos hacia Kailan. «La naturaleza fue sabia, mi rey, para proteger a las lunas más puras y vitales, y para anclar a los alfas más poderosos, la naturaleza creó a la nula. Su aroma está perfecta e impecablemente camuflado.
Opera en una frecuencia espiritual que anula la agresión, el pánico y la locura. Ella es el escudo definitivo. Kaylin miró a Rowena, las piezas encajando de repente. Recordó el momento en el jardín. Había estado agitado, su lobo furioso e inquieto por el festín, pero en el segundo en que la tocó, en el segundo en que sus miradas se encontraron, una paz profunda e inquebrantable lo había invadido. Ella no solo había activado el vínculo de compañero, había silenciado la furiosa tormenta en su sangre. Alderic, gruñó Kaelin, el nombre sabiendo a ceniza en su boca. Pensó que era una maldición. Alderic es un tonto que no reconocería un diamante aunque le cortara la garganta, escupió Agatha con desdén. Extendió la mano y palmeó la rodilla de Rowena. Tú, mi reina, eres la mayor bendición que la corte del colmillo de hierro podría recibir. Con una luna de éter a su lado, la mente del rey nunca se fracturará bajo el peso de su corona. No eres una loba rota, eres la evolución de nuestra especie. Rowena se quedó paralizada. Durante 19 años le habían dicho que era un error, un monstruo, una rama podrida en un noble árbol genealógico. Había creído que era completamente indigna de amor, del sol, del mismo aire que respiraba. Ahora, sentada en una habitación cálida, envuelta en las pesadas pieles de un alfa rey, le decían que era una leyenda. Lágrimas, calientes y rápidas, rodaron por sus mejillas. La presa que había construido alrededor de su corazón durante 2 décadas finalmente se rompió. Se cubrió la cara con las manos. Un sollozo desgarrado brotó de su garganta. En un instante, Kaelin estaba de rodillas ante ella. Le apartó las manos de la cara y la atrajo hacia su enorme pecho. No habló. Simplemente la abrazó, dejándola llorar 19 años de dolor, aislamiento y vergüenza contra su armadura. Hundió el rostro en su cabello rubio plateado, inhalando profundamente. No podía oler madreselva, ni pino, ni lluvia, pero Ágata tenía razón. Olía paz, una paz absoluta e inquebrantable. «Estás a salvo», susurró Kaelin en su cabello, sus brazos apretándose a su alrededor. «Eres mi reina. Y cuando regresemos a la capital, el mundo entero se inclinará ante la mujer que intentaron borrar». El viaje hacia el sur, a la capital del colmillo de hierro, Ethelgard, duró 2 semanas. Durante ese tiempo, el mundo que Rowena solo conocía por pergaminos polvorientos y en descomposición se desplegó ante sus ojos. Los bosques de pinos helados y escarpados del norte dieron paso a ondulantes valles esmeralda, ríos rugientes y extensos pueblos de piedra que se inclinaban ante los estandartes negros y plateados del rey Caelin. Con cada día que pasaba, la chica aterrorizada y descalza, que se había escondido en las sombras de la fortaleza Blackwood, comenzó a desvanecerse. Bajo la mirada ferozmente protectora y devota de Caelin, Rowena floreció. Él la vistió con vestidos de rico terciopelo violeta y negro profundo, colores que complementaban sus llamativos ojos y su pálido cabello. Pero lo más importante, la escuchó. Cuando Caelin celebraba consejos de guerra con sus generales en el camino, insistía en que Rowena se sentara junto a su pesada silla de roble. Inicialmente, los comandantes del colmillo de hierro se mostraron escépticos ante la mujer silenciosa y sin aroma. Pero la voraz lectura de Rowena durante sus 19 años de cautiverio le había dado una comprensión inigualable de la historia, la topografía y los antiguos tratados de Oak Haven. Su mente estratégica era tan afilada como una hoja finamente afilada. Sin embargo, las sombras de su pasado no eran tan fáciles de dejar atrás. En la 12ª noche de su viaje, mientras la vanguardia acampaba en las ruinas de un antiguo anfiteatro, un explorador del colmillo de hierro ensangrentado entró a caballo en el campamento. Su lobo gigante jadeaba pesadamente, su pelaje gris apelmazado de sudor y sangre seca. Caelin salió de su tienda de mando, su brazo instintivamente envolviendo a Rowena para protegerla. «Informa», ordenó, su voz resonando como un trueno contra las ruinas de piedra. «Mi rey», jadeó el explorador, deslizándose de su montura y cayendo sobre una rodilla. «Traición en el norte. El Alfa Alderac permanece en las mazmorras, pero su hija,
Genevieve ha escapado. No huyó sola. Se ha aliado con los restos de los mercenarios de Chastel. Un gruñido bajo y colectivo recorrió el campamento del Colmillo de Hierro. Rowena reconoció el nombre de inmediato. Antoine Chastel no era un mito del mundo de los hombres lobo, sino una realidad oscura y aterradora. Una figura histórica cuyos diarios privados y atrocidades documentadas contra los licántropos en la provincia francesa de Gévaudan en el siglo XVIII eran infames. El linaje Chastel había sobrevivido durante siglos como un gremio despiadado de cazadores renegados y lobos exiliados, especializados en alquimia oscura y armamento envenenado. Eran la pesadilla clandestina de la nobleza de los hombres lobo. Genevieve les prometió las armerías de Blackwood y un asiento en su mesa si la ayudaban a reclamar el norte. El explorador continuó, su voz tensa por el dolor. No están esperando a que nos vayamos, mi rey. Han tendido una trampa en el desfiladero susurrante. Pretenden matarte y llevarse a la luna de éter para vender su sangre en el mercado negro. Los ojos de Kaylan brillaron con un plateado cegador y letal. La presión del aire en el campamento cayó, pesada por la intención asesina del Alfa. ¿Se atreve a aliarse con carniceros? ¿Busca vender a mi compañera? Kaylan, dijo Rowena suavemente, colocando su pequeña y cálida mano sobre el puño fuertemente cerrado de él. El contacto físico fue magia instantánea. El aura sofocante y agresiva que irradiaba el rey se desvaneció, absorbida y neutralizada por su naturaleza de éter. Los soldados circundantes que habían estado instintivamente mostrando sus cuellos en sumisión a su ira, de repente tomaron respiraciones profundas y tranquilizadoras. Tienen la ventaja del terreno en el desfiladero, señaló Rowena, su voz tranquila, proyectando una serenidad aterradora que fascinó a los veteranos curtidos en la batalla. Pero los mercenarios de Chastel confían en el polvo de ceniza de plata y las tácticas de emboscada. No luchan en espacios cerrados a menos que tengan una ventaja abrumadora. Si marchamos hacia el desfiladero, jugamos su juego. ¿Qué propones, mi reina?, preguntó Kaylan, mirándola, su total confianza evidente para cada soldado presente. No marcharemos por el desfiladero. Dividiremos la vanguardia, instruyó Rowena, sus ojos violetas escaneando los mapas antiguos extendidos en una mesa cercana. Tú tomarás una pequeña y muy visible fuerza de señuelo a través del valle. Atrae su fuego. Hazles creer que han atrapado al Alpha Ray. Mientras tanto, Cedric y la hueste principal escalarán la cresta este al amparo de la noche. Cuando te tiendan la trampa, Cedric los masacrará por detrás. Fue una maniobra brillante y despiadada. Kaylan sonrió, una oscura y depredadora muestra de colmillos que prometía la ruina absoluta para sus enemigos. Al amanecer siguiente, la trampa se activó tal como Rowena había predicho. Mientras Kaylan cabalgaba hacia el estrecho y neblinoso desfiladero susurrante, con solo 20 hombres, los acantilados de arriba estallaron. Ganchos de agarre y redes con peso llovieron, seguidos de una andanada de virotes de ballesta con punta de plata líquida. Genevieve estaba en el precipicio, flanqueada por mercenarios de Chastel encapuchados. «¡Maten a la bestia!», gritó, su rostro torcido en una fea máscara de celos y rabia. «¡Recuperen mi corona!». Pero la fuerza de señuelo del colmillo de hierro se mantuvo firme, levantando pesados escudos de hierro. Antes de que Genevieve pudiera ordenar una segunda andanada, la cresta explotó con los horribles y sincronizados rugidos de 200 guerreros del colmillo de hierro. Cedric lideró la carga, descendiendo sobre los mercenarios como un maremoto de piel y acero. La emboscada se disolvió en una masacre. Los mercenarios de Chastel, completamente desprevenidos para una maniobra de flanqueo de tal escala, fueron destrozados. En el caos, Genevieve descendió por la ladera rocosa, desesperada por escapar de la matanza. Se encontró con la mirada de Kaylan, quien había desmontado y caminaba hacia ella con el paso lento e inevitable de un dios de la muerte. Aterrorizada, Genevieve sacó un vial de vidrio de su capa, un explosivo Chastel lleno de acónito concentrado y vapor de plata,
y lo arrojó directamente al pecho de Kaelin. Se hizo añicos contra su armadura. El vapor verde tóxico estalló, envolviendo al Alpha Ray. Kaelin rugió de agonía, cayendo sobre una rodilla mientras la alquimia oscura quemaba sus pulmones y su piel, paralizando efectivamente a su lobo interior. Genevieve sacó una daga, lanzándose hacia adelante para acabar con el rey lisiado, pero nunca lo alcanzó. Una figura salió de la niebla que se disipaba, interponiéndose directamente entre el rey caído y la princesa enloquecida. Era Rowena. Se había negado a quedarse en el campamento, cabalgando disfrazada entre la fuerza de señuelo. «¡Muévete, bicho raro maldito!», gritó Genevieve, lanzando la daga hacia el rostro de Rowena. Rowena no se inmutó, no corrió. Durante 19 años había sido víctima de la vanidad de esta mujer y de la crueldad de su padre. Extendió la mano con una velocidad asombrosa. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de Genevieve, con una fuerza que desafiaba su frágil apariencia. «No estoy maldita», susurró Rowena, sus ojos violetas brillando con una luz etérea y cegadora. Mientras la energía de éter de Rowena estallaba, una onda de choque visible de aire cristalino puro pulsó hacia afuera. Golpeó la nube persistente de acónito tóxico y la neutralizó instantáneamente, convirtiendo el mortal vapor verde en inofensivo rocío matutino. Genevieve jadeó, tratando de zafarse, pero Rowena la sujetó con firmeza. «No eres más que una niña asustada jugando con monstruos, Genevieve, y yo ya no tengo miedo». Con un movimiento rápido y calculado que había aprendido observando entrenar a los soldados de Kaelin, Rowena torció la muñeca de Genevieve, obligándola a soltar la daga, y la golpeó en la sien. Genevieve se desplomó en la tierra, inconsciente. Rowena inmediatamente se arrodilló junto a Kaelin. Él tosía sangre negra, su piel pálida. Colocó sus manos en su pecho, justo sobre su corazón, y dejó que su naturaleza de éter inundara su sistema. La curación no fue mágica, sino biológica. Su presencia purgó a la fuerza el pánico y la toxicidad de sus células, permitiendo que su factor de curación alfa se hiperacelerara. En segundos, Kaelin tomó una respiración masiva y temblorosa. Las quemaduras de plata en su rostro comenzaron a cerrarse rápidamente. Abrió sus ojos grises y gélidos, mirando a la mujer que acababa de salvarle la vida. «Mi reina», carraspeó, atrayéndola hacia un beso feroz y desesperado en medio de la carnicería del desfiladero. Desde los acantilados de arriba, Cedric y el victorioso ejército del Colmillo de Hierro miraban hacia abajo, golpeando sus espadas contra sus escudos en un saludo ensordecedor y rítmico a su rey y a la legendaria luna de éter que acababa de demostrar su absoluta supremacía. La ciudad de Ethelberg era una obra maestra de la arquitectura medieval, una metrópolis en expansión construida en la ladera de un enorme volcán inactivo. Sus muros estaban forjados de hierro negro y obsidiana, y sus imponentes agujas perforaban las nubes. Cuando el rey Kaelin y Rowena atravesaron las grandes puertas de hierro, la ciudad no vitoreó. Rugió. La noticia de la brillantez táctica de la luna de éter en el desfiladero susurrante y su milagrosa curación del rey los había precedido. Las calles estaban llenas de decenas de miles de lobos que arrojaban agujas de pino trituradas y rosas blancas de invierno a las calles empedradas. Rowena iba sentada erguida sobre un magnífico lobo gigante blanco, cabalgando al lado de Kaelin. Ya no era un fantasma descalzo con un vestido de lana. Llevaba un traje de montar de color azul medianoche, una intrincada armadura de plata abrazaba sus hombros y una pesada capa de piel de lobo gigante blanco. Sus ojos violetas, una vez llenos de terror, ahora observaban a su pueblo con profunda empatía y una fuerza inquebrantable. Su primer asunto fue la justicia. En el gran salón del trono de Ethelberg, bajo un enorme candelabro de hierro forjado y cristales brillantes, Genevieve fue llevada ante el estrado real con pesadas cadenas de hierro. La chica dorada de Blackwood estaba cubierta de suciedad, su espíritu roto, su ambición reducida a cenizas. Kaelin se sentó en el trono de obsidiana, su presencia sofocante y absoluta. Genevieve de Blackwood,
Su voz retumbó, desprovista de toda piedad. Conspiraste con los mercenarios de Chastel. Intentaste asesinar a tu rey. El castigo por alta traición es la muerte en la pira. Genevieve sollozó, cayendo de rodillas y presionando la frente contra el frío suelo de piedra. Por favor, suplicó, mirando a Rowena. Rowena, hermana, por favor. Rowena miró a la mujer que había vivido una vida de lujo mientras ella se pudría en una celda. No sentía ningún deseo de venganza, solo una piedad profunda y sincera. La muerte era demasiado fácil. La muerte terminaba la lección. Rowena se levantó de su trono, su voz resonando claramente en el salón silencioso. No conoces el significado de la palabra, hermana Genevieve, pero no mancharé el comienzo de mi reinado con la sangre de mi linaje. Cailan la miró, completamente dispuesto a ejecutar cualquier juicio que ella dictara. No arderás, decretó Rowena, su mirada atravesando el alma de Genevieve. En cambio, serás despojada de tu afiliación a la manada. Tu loba será atada por la alquimia de Ágata y serás exiliada a los territorios humanos al otro lado del Mar del Este. Vivirás el resto de tu vida como una humana, sin la fuerza de un lobo, sin la protección de una manada y sin un aroma. Sabrás exactamente lo que se siente estar vacía. Un jadeo ahogado recorrió el salón. Era un destino peor que la muerte para un orgulloso hombre lobo, pero era una justicia perfectamente poética y sin sangre. Cailan asintió lentamente, una sonrisa oscura jugando en sus labios. Hizo una seña a los guardias que arrastraron a la gritona y forcejeante Genevieve. Esa noche, el gran templo de Ethelberg fue iluminado por 1000 braseros de plata. Era la noche de la coronación. Rowena se arrodilló ante el altar mayor. La ciega Ágata, vestida con túnicas ceremoniales, estaba de pie ante ella, sosteniendo una corona forjada con ramas de plata entrelazadas y una única y masiva amatista que hacía juego con los ojos de Rowena. Durante siglos, creímos que el éter se había perdido. La voz rasposa de Ágata resonó en la enorme catedral de piedra. Creímos que los dioses nos habían abandonado a nuestra propia ira, pero desde la torre más oscura del norte, la luz ha regresado. Ágata bajó suavemente la corona sobre el cabello rubio plateado de Rowena. «Levántate, Rowena de la casa del éter», proclamó Ágata. «Verdadera compañera del lobo negro, ancla de la corte del colmillo de hierro y la indiscutible alta reina de Oak Haven». Rowena se puso de pie. Se volvió para enfrentar a la congregación. Debajo de ella estaba el más grande Alpha Rey de la historia, mirándola con una adoración tan profunda que rayaba en la veneración. Detrás de él se encontraban miles de los guerreros más temibles del reino, y como uno solo, cayeron de rodillas, inclinando la cabeza en absoluta sumisión a su magnífica reina sin aroma. Había pasado 19 años encerrada en una jaula, diciéndole que era un error de la naturaleza. Esta noche, ella era el cielo mismo. La historia de la reina de Éter sigue siendo un testimonio de la devastadora locura del prejuicio y el poder perdurable del destino. El intento desesperado del Alfa Alderac de ocultar lo que consideraba un defecto biológico solo sirvió para preservar la salvación misma de su mundo. Al encerrar a Rowena, sin saberlo, protegió el activo más vital del reino de las políticas y guerras que seguramente la habrían reclamado. El rey Cailan, un gobernante definido por la sangre y la conquista, encontró a su igual absoluto no en una guerrera de fiero pedigrí, sino en una erudita silenciosa que enseñó a un reino salvaje la fuerza de la paz. El viaje de Rowena de una prisionera olvidada y descalza a la venerada alta reina de Oak Haven demuestra que el verdadero poder no siempre ruge. A veces es la calma silenciosa e inquebrantable la que ancla la tormenta. Fue etiquetada como una maldición, pero al final se convirtió en el latido mismo de un imperio.